Hola, mi nombre es Leonardo Herrera. Tengo 31 años, soy un ingeniero mecánico que vive en Guadalajara, Jalisco, en una casa de madera de 2 pisos, pintada de blanco, enclavada en el corazón de un barrio obrero de Tlaquepaque. Mi vida no tiene nada de extraordinario. Voy a trabajar, vuelvo a casa, ceno con mi familia y a veces me siento en el porche a ver la puesta de sol, escuchando el chirrido de los insectos en los arbustos. Simple, ordinario, y para mí, eso es suficiente. Pero si me preguntas qué es la felicidad, señalaría a Sofía, mi hermana menor. Ella es mi mundo entero, la luz en mis días más oscuros, la razón por la que me levanto cada mañana y trabajo duro. Mientras Sofía esté a salvo y persiguiendo sus sueños, no necesito nada más. Nuestra casa no es grande, pero es cálida. Está en una calle tranquila rodeada de viejos robles, a unos 30 minutos en coche del centro de Guadalajara. Mi padre, Hernán Herrera, solía trabajar en la industria ferroviaria y ahora está jubilado. A menudo se sienta en su gastado sillón en la sala de estar, leyendo el periódico o murmurando sobre los trenes que una vez condujo. Es amable pero reservado, siempre con una vaga preocupación por el mundo exterior, un mundo de poder que, según él, nunca es justo con gente como nosotros. Mi madre, Margarita, es el alma de la casa. Trabaja a tiempo parcial en una pequeña tienda de comestibles cercana, siempre trayendo a casa pequeñas historias sobre clientes, días lluviosos o tiempo soleado. Cree en Dios, en la bondad, pero a veces veo un miedo en sus ojos, el miedo de que esta vida sencilla y los 2 hijos que tanto quiere puedan desvanecerse en cualquier momento. Y Sofía, Sofía es el orgullo de nuestra familia. A sus 26 años, es una joven, inteligente y amable diseñadora de interiores con un sentido estético que yo, un ingeniero práctico y sin rodeos, nunca podré comprender del todo. Tiene ojos brillantes, una sonrisa radiante y el gran sueño de abrir su propio estudio llamado Interiores Herrera. Recuerdo las noches en que se sentaba en la mesa del comedor dibujando diseños, sus manos moviéndose sobre el papel como si contaran una historia. Leonardo, un día diseñaré las casas más hermosas de Guadalajara, dijo una vez, con los ojos brillando como estrellas. Yo solo sonreí, le revolví el pelo y le dije, creo en ti. Soy 5 años mayor que Sofía, y desde que era pequeña, sentí la responsabilidad de protegerla. Nuestros padres nos quieren, pero a menudo estaban ocupados, agotados por largas jornadas de trabajo. Así que yo era quien llevaba a Sofía a la escuela, vendaba sus rasguños cuando se caía de la bicicleta y la escuchaba hablar de sus grandes sueños. Una vez, cuando tenía 12 años, me preguntó, Leonardo, si quisiera volar como un pájaro, ¿me harías alas? Me eché a reír a carcajadas. Pero esa noche, me senté e hice un par de alas de cartón, las pinté de plateado y las colgué en la pared de su dormitorio. Sofía chilló de alegría, me abrazó con fuerza, y desde ese momento, supe que haría cualquier cosa para hacerla feliz. Nuestra vida continuó así, tranquila pero plena. Cada tarde, la familia se reunía en el porche. Mamá preparaba té. Papá contaba viejas historias sobre sus trenes, y Sofía hablaba de sus nuevos diseños o de los clientes peculiares de su empresa. Yo solía escuchar, bromeando de vez en cuando con Sofía hasta que hacía un puchero de enfado fingido. Esos momentos, para mí, lo eran todo. No necesito una casa grande, un coche de lujo o fama. Mientras mi familia esté a salvo y Sofía sonría, mi vida parece digna de ser vivida. Pero la vida, como he llegado a comprender, nunca es tan sencilla como esperamos. Todavía recuerdo aquella tarde en que todo empezó a cambiar. Era un día de otoño, el cielo claro y azul, las hojas de los robles comenzando a tomar un brillante color dorado. Acababa de llegar a casa del trabajo, agotado tras un largo día en el taller, con el olor a aceite de motor todavía pegado a mi ropa. Al entrar en la casa, oí a mamá tararear suavemente en la cocina. Sofía aún no había llegado, lo que era un poco inusual, ya que suele estar aquí antes que yo. Le pregunté a mamá al respecto, y ella solo sonrió. Probablemente esté en la oficina, ocupada con sus diseños. Asentí, pero una leve inquietud se instaló en mi pecho. Sofía siempre es puntual, y si llega tarde, llama. Esa noche, Sofía llegó tarde a casa. Estaba sentado en el porche, sosteniendo una taza de café frío, cuando vi los faros de un coche entrar en el camino de entrada. Sofía salió, con el pelo suelto y suelto, llevando un vestido verde oscuro que nunca le había visto.
Se veía diferente, no era la chica informal de siempre con camiseta y vaqueros. Estaba radiante, como si el mundo entero se estuviera abriendo ante ella. Leonardo, llamó, su voz brillante. ¿Por qué no estás dormido? Esperándome. Fruncí el ceño, tratando de sonar severo. ¿Dónde estabas, llegando tan tarde? Mamá estaba preocupada. Ella se rió, su sonrisa tan brillante como la luz de la luna. Estaba reunida con un cliente. La empresa me ha dado un gran proyecto, Leonardo. Una mansión en Zapopan. Quieren que rediseñe todo el interior. Yo. Creo que esta es mi gran oportunidad. Asentí, mi inquietud disminuyendo ligeramente. ¿Quién es ese cliente tan importante como para que llegues tarde a casa? Ella dudó, luego dijo en voz baja, su voz como una brisa, Vicente Landaverde. Es el hijo del presidente del grupo Landaverde. Muy educado, Leonardo. Dijo que le encanta mi estilo de diseño. Vicente Landaverde. Ese nombre, desde el principio, me dio un mal presentimiento. El grupo Landaverde es una de las corporaciones más grandes de Guadalajara, propietaria de una gran cantidad de bienes raíces, hoteles y proyectos de los que gente como yo solo lee en los periódicos. No sabía mucho sobre ellos, pero conocía a familias así. Poderosas, ricas y que a menudo juegan con reglas que no se aplican a gente como nosotros. Pero al ver el brillo en los ojos de Sofía, no pude decir nada. Solo le di una palmada en el hombro y le dije, buen trabajo. Pero la próxima vez, avisa antes, ¿vale? Estaba preocupado. Ella asintió, me dio un fuerte abrazo y corrió adentro, dejándome solo en el porche. La brisa nocturna soplaba, trayendo el frío del otoño. La vi irse, diciéndome a mí mismo que estaba pensando demasiado. Sofía es inteligente. Sabe lo que hace. Estará bien. Las semanas que siguieron parecieron como si Sofía hubiera entrado en un mundo completamente diferente. Empezó a hablar de cócteles en el centro de Guadalajara, donde candelabros resplandecientes proyectaban una luz suave, las notas conmovedoras del jazz se mezclaban con el aroma de perfumes caros. Leonardo, deberías ver esos lugares, decía, con los ojos brillando como estrellas. La gente allí vive como si estuviera en una película. Una vez me invitaron a un ático en Zapopan con vistas al río Santiago. Copas de cristal, vino tinto, y todos hablando de arte, arquitectura, como si el mundo entero fuera un lienzo para que ellos pintaran. Escuchaba, asintiendo, pero por dentro no podía evitar sentir una mezcla de asombro e inquietud. Mi Sofía, la chica que solía sentarse en el porche a dibujar con una taza de té de mamá, ahora estaba cautivada por un mundo deslumbrante y desconocido, uno que brillaba pero que también estaba lleno de trampas. Empezó a cambiar, no de forma brusca, sino en pequeñas y acumulativas formas. Se acabaron las camisetas holgadas y los vaqueros gastados. En su lugar, llevaba vestidos ajustados, elegantes tacones altos, y su pelo estaba meticulosamente rizado. Empezó a usar pequeños pendientes brillantes, del tipo que estaba seguro que no se correspondían con el salario de una diseñadora de interiores en ciernes. Me los regaló un cliente, dijo con una risa cuando le pregunté, su voz ligera como si no fuera gran cosa. Pero noté que sus ojos se desviaban, como si supiera que no me quedaría satisfecho con esa respuesta. Llegaba a casa más tarde, a veces pasada la medianoche. Su teléfono zumbaba constantemente con mensajes que leía y de los que se reía, pero que nunca compartía conmigo. Cuando le preguntaba, decía, solo trabajo, Leonardo. Estoy colaborando con Vicente. Tiene algunas ideas geniales. ¿Vicente? Su nombre aparecía cada vez más en sus historias, como una melodía recurrente que no podía dejar de oír, por mucho que me inquietara. Estaba feliz por ella. De verdad, sus ojos brillaban más. Su sonrisa era más radiante, como si viviera en un hermoso sueño. Pero cada vez que mencionaba a Vicente, una alarma silenciosa se disparaba dentro de mí, como una campana de advertencia sonando en el silencio. Le dije a Sofía que quería conocer a Vicente. Ella aceptó. Ese día, Vicente apareció como si hubiera salido de una revista de moda. Un traje gris perfectamente entallado, el pelo peinado hacia atrás y una sonrisa confiada que me hizo sentir pequeño en comparación. Leonardo, un placer conocerte, dijo, estrechándome la mano con un apretón firme pero frío.
Sofía me ha hablado mucho de ti. Dice que eres el mejor hermano que podría pedir. Asentí, forzando una sonrisa. Ella también me ha hablado de ti. Nos sentamos, Sofía junto a Vicente, con los ojos brillando como un niño desenvolviendo un regalo. Vicente habló mucho sobre el grupo Landaverde, proyectos inmobiliarios, viajes a Europa y fiestas que él llamaba oportunidades de networking. Su voz era suave, cada frase pulida como si la hubiera ensayado frente a un espejo. Pero algo en él no encajaba. Era demasiado perfecto, demasiado pulcro, como una estatua hecha para exhibir. Observé cómo miraba a Sofía, su mirada gentil, pero ocasionalmente desviándose más allá de ella, como si fuera solo una pieza de un cuadro más grande que estaba pintando. Vicente me respeta, dijo Sofía más tarde esa noche durante la cena. Cree en mi talento, dice que podría hacer grandes cosas. No te preocupes, ¿vale? Sé lo que estoy haciendo. Quería creerla. De verdad que sí. Pero cuando la miré a los ojos, vi una ingenuidad que no había notado antes. Creía que Vicente la amaba, creía que su conexión era el destino. Dice que soy su inspiración, me dijo, con voz soñadora. Quiere llevarme a París para ver exposiciones de diseño. Nunca pensé que tendría una oportunidad como esta. Asentí, pero por dentro no podía quitarme la sensación de que Sofía estaba caminando hacia una trampa llena de peligro. Nuestros padres, por otro lado, estaban encantados. Mamá, con su fe inquebrantable en la bondad, no podía dejar de elogiarlo. Sofía, qué suerte. Vicente es de la familia Landaverde, la más poderosa de Guadalajara. Si se preocupa por ella, es una bendición. Papá, generalmente callado, asintió de acuerdo. Parece decente. Sofía tiene talento. Se merece cosas buenas. Quería gritar, decirles que el mundo de Vicente no era el nuestro, que gente como él no entraba en nuestras vidas sin un propósito oculto. Pero me quedé en silencio. No quería arruinar su felicidad ni molestar a Sofía. Estaba viviendo en un sueño, y sinceramente no sabía qué era lo correcto. Unos 6 meses después de que Sofía empezara a salir con Vicente, comenzó a cambiar de maneras inquietantes. Se volvió silenciosa, retraída, como si llevara un secreto demasiado pesado para compartir. Todavía sonreía y hablaba de sus proyectos de diseño, pero su sonrisa ya no tenía el brillo de antes. Algunas tardes la encontraba sentada sola en el porche, con los ojos teñidos de tristeza, como si ocultara una carga demasiado grande para soportar. Cuando le preguntaba, negaba con la cabeza, diciendo que el trabajo era agotador y que solo necesitaba descansar. Mamá, con su corazón sensible, también notó que algo andaba mal. Está más pálida, Leonardo, susurró mientras lavábamos los platos después de la cena. ¿Has notado que come menos? Asentí, pero no dije nada. No quería preocupar a mamá. Pero la verdad era que estaba preocupado. Preocupado hasta el punto de que sentía que mi corazón se oprimía cada vez que miraba a Sofía a los ojos. Una tarde, cuando volví del trabajo, encontré a Sofía sentada en la mesa del comedor, agarrando una taza de té, con la mirada perdida. Leonardo, dijo, con una voz tan suave que tuve que esforzarme para oírla. Necesito decirte algo. Mi corazón latió con fuerza, como si ya supiera que lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo. Respiró hondo y luego susurró, y yo. Estoy embarazada. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. La miré fijamente, sin saber qué decir. Alegría, miedo e ira se arremolinaban en mi mente. ¿Lo sabe Vicente?, pregunté, con la voz seca. Ella asintió, con los ojos rojos y llorosos. Entró en pánico. Leonardo, dijo que no es el momento adecuado, que su familia no lo aceptará. Ellos quieren que me encargue de ello. Encargarte de ello, repetí, sintiendo que la sangre me hervía. ¿Qué quieres decir, Sofía? ¿Qué quieren que hagas? Pero ya sabía la respuesta. La vi en sus ojos, el dolor, la desesperación, el miedo. Su voz temblaba mientras explicaba que Vicente la había llevado a una pequeña oficina en la ciudad donde un extraño con traje negro le entregó un sobre grueso con dinero en efectivo. Me dijeron que fuera a una clínica en las afueras, dijo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas.
Dijeron que si me quedo con el bebé, causará un escándalo. No dejarán que eso suceda. Ellos me amenazaron, Leonardo. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas hasta que dolieron. ¿Te amenazaron? ¿Cómo? Pregunté, luchando por mantener la calma, aunque por dentro quería ir a casa de Vicente y borrarle esa sonrisa falsa de la cara. Sofía negó con la cabeza, con la voz ahogada. Dijeron que si no lo hago, se asegurarán de que pierda mi trabajo, que lo pierda todo. ¿Saben quiénes son nuestros padres? Saben de ti. Dijeron que podrían hacerle daño a nuestra familia. Me levanté de un salto, la silla cayendo detrás de mí. Que se atrevan, gruñí. Pero Sofía me agarró la mano, sus ojos suplicantes. Leonardo, no lo hagas. Por favor, no montes una escena. Te lo ruego. Yo me encargaré de esto. Solo necesito que estés aquí para mí. La miré, con el corazón roto. Mi hermana fuerte y radiante ahora parecía tan pequeña, tan frágil, como una hoja seca que podría desmoronarse con el viento. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que sería una mentira. Nada estaba bien. Al día siguiente, Sofía estuvo fuera toda la mañana. Su teléfono estaba ilocalizable, y cuando llamé a su oficina, dijeron que se había tomado el día libre. Mamá estaba frenética, casi llorando, mientras papá se sentaba en silencio, mirando a lo lejos como si evitara la verdad. Conduje por todo Guadalajara, desde Tonalá hasta Zapopan, buscando en cada lugar que ella amaba. A última hora de la tarde, cuando estaba a punto de perder la cabeza, llamó. Leonardo, estoy en casa. Estoy bien. Pero no estaba bien. Cuando llegué a casa, estaba en el sofá, envuelta en una manta, con el rostro pálido como el papel. Lo hice, susurró, evitando mi mirada. Me llevaron a una clínica en las afueras, un lugar frío y sin nombre. Me dijeron que no se lo contara a nadie. Me arrodillé frente a ella, intentando tomar su mano, pero se apartó como si mi contacto le doliera. Quería quedarme con el bebé, Leonardo, dijo, con la voz quebrada. Lo pensé, en ser madre, en tener una familia. Pero no me dieron opción. Vicente lloró. Dijo que no quería esto, pero su familia. Son demasiado poderosos. Mi sangre se llenó de rabia. ¿Estaba Vicente allí?, pregunté, mi voz temblando de ira. Ella negó con la cabeza. No, solo su gente. Me llevaron allí, me dieron dinero y me dijeron que olvidara que alguna vez sucedió. Se derrumbó, sollozando mientras se aferraba a mí, y la abracé con fuerza, sintiendo su temblor como un cuchillo cortando mi corazón. Lo siento, Leonardo, dijo. No quería que te preocuparas. Simplemente. No sabía qué hacer. Quería salir corriendo, encontrar a Vicente y su familia, destrozar el mundo glamuroso que había aplastado a mi hermana. Pero Sofía me agarró la mano, sus ojos suplicantes. Se acabó, Leonardo. Por favor, si haces algo, no nos dejarán en paz. Solo quiero olvidar esto. Por favor. Apreté la mandíbula, tratando de reprimir la furia que ardía en mi pecho. Asentí, pero por dentro sabía que no podría olvidar. En los días que siguieron, nuestra casa se sentía asfixiante. Mamá notó que Sofía no era ella misma, pero no preguntó, quizás por miedo a la respuesta. Papá permaneció en silencio, pero vi el dolor en sus ojos, como si supiera que era impotente. En cuanto a mí, no podía dormir. Cada noche, yacía en la cama, escuchando el tic-tac del reloj, pensando en mi hermana, en el niño que nunca nacería y en el aterrador poder de la familia Landaverde. Quería actuar, levantarme, pero las súplicas de Sofía resonaban en mi mente, deteniéndome. Después del aborto, Sofía ya no era la chica radiante que solía dibujar en el porche. Dejó su trabajo en la firma de diseño, diciendo que necesitaba tiempo para descansar. Pero yo sabía que no era verdad. Dejó de dibujar, dejó de hablar de su sueño de abrir Interiores Herrera. Su habitación se convirtió en un santuario oscuro, con las cortinas siempre corridas, y los bocetos que una vez atesoró ahora yacían esparcidos por el suelo, acumulando polvo. Cortó el contacto con sus amigos, ignoró los mensajes y no respondió a las llamadas.
Cada vez que llamaba a su puerta, respondía con voz frágil: «Estoy bien, Leonardo. Solo quiero estar sola». Pero no estaba bien. La veía consumirse. Sus ojos estaban sombreados por ojeras y su sonrisa, la luz de nuestro hogar, se había ido. Una tarde de invierno, mientras una ligera nevada cubría el porche, la encontré de pie en el patio trasero, mirando el cielo gris. Me acerqué, sin decir nada, simplemente de pie a su lado. «Leonardo», susurró, su voz como una brisa fugaz. Pensé que era más fuerte que esto. Pero me equivoqué. Quería abrazarla, decirle que no se equivocaba, que los culpables eran Vicente y su familia. Pero antes de que pudiera hablar, se dio la vuelta y volvió a entrar, dejándome con una pesada sensación de impotencia. Entonces Vicente regresó. No sé cómo se puso en contacto con ella, pero un día lo vi de pie en nuestra puerta, todavía con su traje impecable, aunque sus ojos carecían de la confianza de antes. Se disculpó, su voz dulce como la miel. «Sofía, me equivoqué», le oí decir desde el pasillo, luchando por contener mi ira. «Mi familia me presionó. No quería hacerte daño. Te quiero, de verdad. Dame otra oportunidad». Quería salir y echarlo, pero Sofía, con su corazón blando, le creyó. Lloró, lo abrazó y la vi revivir, como si hubiera encontrado un destello de luz en la oscuridad. «Prometió cambiar, Leonardo», me dijo más tarde, con los ojos brillando de esperanza. «Es sincero. Creo que esta vez será diferente». No lo creí, pero no pude detenerla. Amaba a Vicente, lo amaba ciegamente, y sabía que cualquier advertencia de mi parte solo la alejaría más. Así que me quedé en silencio, pero con cada día que pasaba, sentía que la estaba viendo caminar por la cuerda floja sobre un abismo. Su relación se reanudó, pero en secreto. Se reunía con él en privado, volviendo a casa con ojos que eran a la vez felices y ansiosos. Vicente era encantador cuando estaba con ella, llevándola a restaurantes de lujo, dándole regalos caros. Pero luego se volvía frío, desapareciendo durante semanas, dejándola con mensajes sin respuesta y largas noches esperando en la oscuridad. Vi el ciclo repetirse, un bucle cruel del que no podía escapar. El verano siguiente, en un día insoportablemente caluroso, cuando el sol ardía a través de los robles, la encontré vomitando en el baño, con la cara pálida, las manos temblando mientras se agarraba el estómago. «Estoy embarazada de nuevo, Leonardo. No sé qué hacer», lloró, con la voz quebrada. «Vicente dice que no está listo para hacerlo público. Me dijo que lo manejara en silencio». La agarré por los hombros, tratando de mantener la voz firme. «Sofía, no puedes volver a hacer esto. No puedes dejar que sigan controlándote». Pero ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo inútilmente. Prometió que la próxima vez será diferente. «Solo necesito confiar en él una vez más». Lloró toda la noche, pero al final, escuchó a Vicente. La llevé a la clínica, cada paso sintiéndose como si llevara el peso de 1000 kilos. Me senté en la sala de espera, escuchando el frío zumbido de las máquinas desde detrás de la puerta, mi corazón rompiéndose con cada segundo. Cuando salió, sus ojos estaban vacíos, como si le hubieran arrancado un trozo de alma. «La próxima vez será diferente», susurró, pero su voz no tenía vida. Y entonces, cuando volvió el otoño y las hojas de los robles se pusieron doradas de nuevo, Vicente regresó como una serpiente que se desliza después de una tormenta. Le dio un anillo, un diamante brillante, y le prometió casarse con ella. «Le dije a mi familia», dijo, con la voz llena de convicción. «Te aceptarán. Tendremos un futuro juntos». Sofía le creyó, aferrándose a sus palabras como una persona que se ahoga se agarra a un salvavidas. Volvió a sonreír, empezó a hablar de una boda, de una pequeña casa en los suburbios. Quería creer que esta vez sería diferente, pero en el fondo, sabía que no era tan simple. A finales de ese año, Sofía se mudó. Nos dijo que quería centrarse en su carrera, que había alquilado un pequeño apartamento en la colonia americana para empezar de nuevo. Mamá lloró. Papá asintió en silencio. Y yo solo la miré, sabiendo que no era la verdad. Quería distancia, escapar de nuestras miradas preocupadas y quizás aferrarse a un ápice de esperanza de que podría criar a un hijo si tuviera la oportunidad. Pero esa oportunidad nunca llegó. Durante los siguientes 4 años,
Sofía quedó embarazada 5 veces, y las 5 veces fue obligada a interrumpir los embarazos. El quinto aborto le quitó la capacidad de volver a ser madre. Una tarde, Sofía llamó a casa, su voz extrañamente suave. Leonardo, quiero ir a casa a cenar. Ha pasado un tiempo. Solté un suspiro de alivio, pero un mal presentimiento se aferró a mí como una sombra. Cuando entró en la casa, la vi sonreír, pero no era real. Era como un cuadro pintado a toda prisa, ocultando el dolor debajo. Mamá la abrazó, llorando, mientras papá solo sostenía su mano, en silencio. La cena se sintió extraña. Sofía habló mucho, recordando nuestra infancia, las alas de cartón que le hice. Se reía, pero sus ojos estaban vacíos, como si se estuviera despidiendo. Después de la cena, se levantó, nos abrazó a cada uno con fuerza. Os quiero a todos, dijo, y se fue. Quería retenerla, preguntarle en qué estaba pensando, pero me quedé allí, viéndola salir por la puerta. A la mañana siguiente, al entrar en el garaje para coger mi coche para ir a trabajar, vi un pequeño sobre en mi viejo banco de trabajo, rodeado de herramientas y el familiar olor a aceite de motor. La letra temblorosa de Sofía en el sobre hizo que mi corazón latiera con fuerza, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Lo abrí de un tirón, escaneando las pocas líneas cortas. Leonardo, si estás leyendo esto, por favor, perdóname. Gracias por quererme siempre. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte. La llamé, pero nadie respondió. Tiré el teléfono, salté a mi coche y aceleré hacia la colonia americana, la lluvia cayendo a cántaros como si quisiera tragárselo todo. Golpeé la puerta de su apartamento, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. La puerta estaba cerrada, pero no lo pensé 2 veces. La embestí con el hombro, y la vieja puerta de madera crujió y cedió. Dentro, la encontré tirada en el suelo, rodeada de bocetos sin terminar, junto a un frasco vacío de somníferos. ¡Sofía! Caí de rodillas, la abracé, la sacudí, pero ella estaba inmóvil, su respiración apenas perceptible. Llamé a una ambulancia, mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Por favor, dens prisa. Mi hermana, ella. Necesita ayuda. La ambulancia la llevó al Hospital San Javier, el mismo lugar donde había soportado un dolor indescriptible. Me senté en la sala de espera, con las manos apretadas, rezando como nunca antes había rezado. Los médicos dijeron que tuvo suerte de que la encontraran a tiempo, pero había entrado en un coma temporal debido a la sobredosis. Me senté junto a su cama, mirando su rostro pálido, los rasgos una vez radiantes ahora envueltos en una neblina. Sostuve su mano, susurrando, Sofía, estoy aquí. Siempre estaré aquí. Mientras limpiaba su apartamento, encontré un diario de cuero gastado debajo de su cama. Lo abrí, y cada página se sintió como un cuchillo en mi corazón. Escribió sobre sus años de tormento con Vicente, las promesas vacías, las noches que lloró sola, la culpa por los hijos que nunca nacieron y su anhelo de perdón, aunque no había hecho nada malo. La última línea, escrita con una temblorosa tinta azul, decía, si hay otra vida, solo quiero ser ordinaria. Sin amores equivocados, sin confianza mal depositada. Cerré el diario, las lágrimas cayendo sobre las páginas. Y por primera vez, me derrumbé. No de tristeza, sino de ira. Ira contra Vicente, contra la familia Landaverde y contra mí mismo por no haber protegido a mi hermana. Desde ese momento, supe que ya no era el hermano gentil. Su diario, esas palabras agonizantes, habían encendido un fuego en mí. Juré que buscaría justicia para Sofía, que haría pagar a la familia Landaverde por lo que habían hecho. Ya no tenía miedo, ya no dudaba. Vicente y su familia habían convertido a mi hermana en una sombra, y no permitiría que siguieran disfrutando de su falso brillo. Los días que siguieron hicieron del Hospital San Javier parte de mi vida. Me quedé junto a la cama de Sofía, saliendo solo cuando mamá o papá venían a relevarme. Mamá se sentaba allí sosteniendo su mano, susurrando oraciones, pero sus ojos estaban llenos de miedo, como si supiera que esta historia estaba lejos de terminar. Papá, como de costumbre, estaba más callado, pero sus manos temblaban mientras acariciaba el pelo de Sofía. ¿Estará bien, Leonardo?, me preguntó una vez, con una voz tan baja que tuve que esforzarme para oírla. Asentí, aunque no estaba seguro.
Todo lo que sabía era que, para salvar el alma de Sofía, tenía que actuar. Empecé con las pistas más pequeñas. El diario de Sofía fue mi punto de partida. Esas páginas, llenas de dolor, documentaban cada falsa promesa de Vicente, cada vez que la obligaron a ir a esas frías clínicas. Lo guardé cuidadosamente en mi bolso, un tesoro y un arma a la vez. Sabía que para sacar a la luz a la familia Landaverde, necesitaba pruebas irrefutables, algo que su dinero no pudiera enterrar. No era abogado ni detective, solo un ingeniero mecánico con manos rudas y un corazón ardiente. Pero encontraría la manera. Volví a San Javier, no como familiar de un paciente, sino como alguien que busca la verdad. Hablé con las enfermeras que habían cuidado de Sofía durante sus visitas al hospital. La mayoría me evitaba, con los ojos nerviosos, pero una enfermera mayor, Ruth, de pelo plateado y ojos agudos, me llevó a un rincón del pasillo. ¿Qué quieres saber, jovencito?, preguntó, su voz baja pero cautelosa. Le hablé brevemente de Sofía, de sus visitas, de los Landaverde. Ella suspiró, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera oírla. No debería decir esto, susurró. Pero he visto a chicas como tu hermana. Vienen aquí, se encargan de ellas, y luego desaparecen. Grandes sumas de dinero llegan a las cuentas del hospital justo después. El nombre de Landaverde aparece en los registros, pero nadie se atreve a preguntar. Mi sangre se llenó de ira. ¿Tiene pruebas?, pregunté, mi voz casi suplicante. Ella negó con la cabeza. Los registros se alteran o se borran. Pero si cavas hondo, encontrarás algo. Ten cuidado, jovencito. A la gente como los Landaverde no le gusta que la toquen. Asentí, le di las gracias y me fui con un ápice de esperanza, pero también con un nuevo temor de que me enfrentaba a un monstruo mucho más grande de lo que había imaginado. Sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba a alguien con experiencia, intrépido y sin miedo al poder. Fue entonces cuando pensé en Estela Jiménez, una reportera que había sido demandada por el grupo Landaverde años atrás por exponer sus escándalos financieros en un artículo para El Informador. La localicé a través de un viejo artículo y después de algunas llamadas, me reuní con ella en un pequeño restaurante en el centro histórico, donde el olor a café se mezclaba con el bullicio de las calles. Estela parecía más dura de lo que esperaba, pelo corto teñido de plata, ojos penetrantes y una sonrisa irónica que sugería que había visto demasiada suciedad del mundo. ¿Qué quieres, Leonardo Herrera?, preguntó, bebiendo su café. No me gusta perder el tiempo. Saqué el diario de Sofía y lo deslicé sobre la mesa. Lee esto, dije. Mi hermana casi muere por culpa de los Landaverde. Necesito tu ayuda para hundirlos. Estela hojeó las páginas, su expresión cambiando de la curiosidad a la ira. Cuando cerró el diario, me miró, con voz baja. ¿Sabes a quién te enfrentas? El grupo Landaverde no es solo una empresa. Es un sistema. Dinero, poder y secretos sucios. Pero te ayudaré. No por ti, sino por esta chica, señaló el diario. Ella merece justicia. Estela y yo nos pusimos a trabajar. Volvimos a San Javier, buscando antiguos empleados que pudieran saber algo. Una joven enfermera, Mara Verde, accedió a hablar después de que Estela le prometiera proteger su identidad. Mara, con voz temblorosa, dijo que había visto a Sofía ser llevada a cirugía fuera de los procedimientos normales. Trajeron a un médico de fuera de la ciudad, dijo. Lo llamaron un caso especial. Vi dinero cambiar de manos justo después, y sus registros fueron alterados. Quería decir algo, pero tenía miedo de perder mi trabajo. Estela tomó notas meticulosas mientras yo apretaba los puños, tratando de contener mi rabia. Profundizamos más, investigando las transacciones financieras del grupo Landaverde. Estela tenía un contacto en un banco que aceptó proporcionar información extraoficial. Descubrimos grandes pagos a San Javier que coincidían con las visitas de Sofía al hospital. Esto no es una coincidencia, dijo Estela, sus ojos brillando como un cazador que detecta un rastro. Están cubriendo sus huellas. Pero necesitamos más que esto para hundirlos. Los Landaverde, sin embargo, no eran un oponente fácil. Estela me advirtió que podrían saber ya que estábamos investigando. Tienen ojos y oídos en todas partes, dijo. Ten cuidado.
No dejes que sepan que tienes ese diario. Asentí, pero por dentro sabía que esta lucha no sería fácil. No solo me enfrentaba a Vicente o a su familia, sino a toda una red de poder construida sobre dinero y silencio. Una noche, cuando volví de reunirme con Estela, mamá me llevó a la cocina, con voz temblorosa. Leonardo, ¿qué estás haciendo? ¿Intentas llevar a los Landaverde a los tribunales? Son la familia más poderosa de Guadalajara. No dejarán esto así. Papá se quedó allí, en silencio, pero sus ojos estaban pesados de preocupación. Los miré, a las personas que habían sacrificado sus vidas por mí y por Sofía, y sentí que mi corazón se oprimía. Mamá, papá, dije, con voz firme. Si no hago esto, nadie lo hará. Sofía ya ha sufrido suficiente. No puedo dejar que sigan como si nada hubiera pasado. Mamá lloró, abrazándome, mientras papá solo asintió, pero sabía que lo entendía. Tenían miedo, pero yo no podía parar. El diario de Sofía, sus súplicas y la débil esperanza en sus ojos eran todo lo que necesitaba para seguir adelante. Estela y yo empezamos a preparar un caso, reuniendo pruebas financieras, el testimonio de Mara y fragmentos del diario. Sabíamos que esto era solo el primer paso, pero era el comienzo de una lucha. Una lucha para restaurar la dignidad de Sofía y para romper el ciclo de pecado que la familia Landaverde había creado. 3 semanas después, Sofía fue dada de alta del hospital a petición mía. Los médicos advirtieron que necesitaba evitar el estrés y requería un entorno familiar para recuperarse. La traje de vuelta a nuestra casa en Tlaquepaque, donde mamá y papá habían preparado su antigua habitación con una colcha que mamá había cosido ella misma y los cuadros que Sofía pintó en el instituto colgados en las paredes. Pero Sofía ya no era la chica que solía reír y bromear en esa habitación. Se sentaba en silencio junto a la ventana, con la mirada perdida, como si mirara un mundo al que ya no pertenecía. Por la noche, la oía despertarse de un salto, gritando por las pesadillas. Y cada vez que entraba corriendo, la abrazaba y le susurraba que todo estaría bien. Pero sabía que, aunque había sobrevivido, una parte de ella había muerto en esa fría habitación de hospital en San Javier. Estela, con la determinación de un guerrero, siguió empujándome hacia adelante. Nos reuníamos en lugares discretos, un pequeño restaurante en las afueras, un parque vacío, para evitar miradas indiscretas. Un día, me llamó a su pequeña y desordenada oficina llena de papeles y tazas de café frío. Leonardo, tenemos algo, dijo, deslizando una pila de documentos sobre el escritorio. Eran copias de transacciones bancarias que mostraban grandes sumas del grupo Landaverde fluyendo a las cuentas de San Javier en los días exactos en que Sofía fue admitida. Esto es una prueba, dijo Estela, su voz rebosante de emoción. Pero necesitamos más para hacerlo público. Un artículo, una demanda, algo que los sacuda. Asentí, pero en el fondo sabía que los Landaverde no se quedarían de brazos cruzados. Estela tenía razón cuando dijo que tenían ojos en todas partes. Apenas unos días después, su primer artículo fue publicado en El Informador, un artículo mordaz que exponía financiación sospechosa y registros alterados en San Javier. Aunque la identidad de Sofía estaba protegida, el artículo causó conmoción. Empezaron a circular preguntas en las redes sociales. Susurros sobre el grupo Landaverde se extendieron por las conversaciones en Guadalajara. Sentí una chispa de esperanza, pero también un escalofrío recorriendo mi espalda. Sabía que tomarían represalias, y no se contendrían. Efectivamente, los Landaverde reaccionaron rápidamente como una bestia acorralada. Roberto Landaverde, el padre de Vicente, apareció en televisión, llamando al artículo de Estela calumnia y una conspiración para manchar el honor de nuestra familia. Elena, la madre de Vicente, trabajó entre bastidores, movilizando a un equipo de los mejores abogados para demandar a Estela por difamación. Lanzaron una campaña mediática pintando a Estela como una reportera desempleada que fabricaba historias para llamar la atención. Los testigos que habían prometido testificar empezaron a retirarse. Algunos dijeron que recibieron cartas amenazantes. Otros simplemente desaparecieron del radar. Mara Verde, la enfermera que había accedido a testificar, llamó a Estela en pánico. No puedo seguir con esto, dijo. ¿Saben a qué escuela va mi hijo? Lo siento. Una semana después, fue reportada como desaparecida voluntariamente, y yo sabía que no era verdad. Estela y yo tampoco nos libramos.
Una noche, mientras volvía a casa del taller, noté un SUV negro siguiéndome durante 3 manzanas. Aceleré, con el corazón latiendo con fuerza, pero el vehículo se mantuvo cerca, sus faros brillando en mi retrovisor como una advertencia. Cuando me detuve en una gasolinera, el SUV desapareció. Pero esa noche, recibí un mensaje de texto anónimo: sigue hurgando en los Landaverde y alguien morirá de verdad. Borré el mensaje, pero no pude borrar el pavor helado que se apoderó de mí. A Estela no le fue mucho mejor. Su coche fue vandalizado en mitad de la noche. Neumáticos rajados, ventanas rotas y una nota pegada al volante: para o te arrepentirás. Mamá y papá estaban cada vez más frenéticos. Una noche, cuando llegué a casa, mamá me llevó a la cocina, con los ojos rojos de llorar. Leonardo, para con esto, suplicó. Matarán a toda nuestra familia. ¿No ves lo poderosos que son? Papá se quedó allí, agarrando el borde de la mesa, su voz baja. Leonardo, tu madre tiene razón. No podemos luchar contra ellos. Sofía ya está en casa. Eso es suficiente. Los miré, a las personas que habían dedicado sus vidas a protegernos a Sofía y a mí, y sentí que mi corazón se encogía. Mamá, papá, dije, mi voz temblorosa pero resuelta. Si me detengo, seguirán haciendo daño a otros. Sofía no es su única víctima. No puedo dejar que ganen. Pensé que ese era el colmo del miedo, pero me equivoqué. Una noche, mientras revisaba documentos con Estela por teléfono, oí el sonido de cristales rompiéndose en el garaje. Salí corriendo, con el corazón palpitante, solo para encontrar la puerta del garaje destrozada, mis herramientas saqueadas. Llamé a la policía, pero antes de que llegaran, olía humo. Un incendio brotó de una esquina del garaje, extendiéndose rápidamente como una bestia voraz. Corrí a la casa, gritando a mamá, papá y Sofía: salgan ahora. Derribé la puerta de Sofía, sacándola de la cama mientras tosía, sus ojos desorbitados por el pánico. Los vecinos ayudaron a sacar a mamá y papá, pero mamá sufrió quemaduras leves en la mano, y Sofía, vencida por el humo, se desplomó en mis brazos. Los bomberos llegaron, conteniendo el incendio, pero nuestra casa de madera de 2 pisos, el lugar lleno de recuerdos donde Sofía una vez dibujó sus alas de ensueño, donde mamá solía cantar canciones de cuna, quedó reducida a cenizas. Me arrodillé entre los escombros, abrazando a Sofía, sintiendo como si nuestro mundo entero se hubiera quemado. La policía dictaminó que el incendio fue un accidente eléctrico, pero yo sabía la verdad. Fue una advertencia de los Landaverde, un mensaje claro: para o lo perderás todo. Mamá fue llevada al hospital por sus quemaduras, y Sofía, aunque sobrevivió, se hundió más en su propia oscuridad. No hablaba, solo se aferraba a mí, temblando como una niña perdida. La trasladé a ella y a papá a un motel cercano. Pero cada noche, veía a papá mirando por la ventana, con los ojos llenos de dolor. Estela me llamó al día siguiente, su voz cargada de ira. Creen que pueden asustarnos para que callemos, dijo. Pero se equivocan, Leonardo. Seguiremos adelante. Encontraremos más pruebas y les haremos pagar. Asentí, aunque nadie podía verme, y sentí una nueva determinación nacer dentro de mí. Estela y yo nos reunimos en un almacén abandonado en las afueras de Guadalajara, un lugar decrépito que apestaba a moho, con rayos de sol atravesando las grietas del techo como cuchillas. Estela extendió una pila de documentos sobre una vieja mesa de madera, sus ojos afilados y fríos. Pueden quemar tu casa, Leonardo, pero no pueden quemar la verdad, dijo, señalando los papeles. Eran copias de transacciones bancarias, el testimonio de Mara Verde antes de que desapareciera. Y ambos sabíamos que necesitábamos algo más fuerte, algo innegable. Estela asintió cuando sugerí un plan audaz: confrontar a Vicente directamente y tenderle una trampa para que revelara la verdad. Contacté a Vicente a través de un mensaje de texto, fingiendo que quería hablar de hombre a hombre para arreglar las cosas. Elegí un viejo bar en Chapalita donde las luces tenues y la música de blues melancólica ocultaban conversaciones discretas. Sabía que a Vicente le encantaba presumir, y aposté a que no dejaría pasar la oportunidad de ponerme en mi lugar. Apareció, todavía con su traje pulcro, pero sus ojos delataban tensión. Leonardo, dijo, mostrando una sonrisa falsa. Sé que estás enfadado, pero esto ha ido demasiado lejos.
Sofía necesita paz, ¿no crees? Asentí, sirviéndole una copa, manteniendo la calma a pesar de querer darle un puñetazo en la cara. Dejé que bebiera, copa tras copa, sabiendo que el alcohol le soltaría la lengua. Estela había escondido una pequeña grabadora en el bolsillo de mi chaqueta, y mantuve la conversación, girando en torno a Sofía y lo que había pasado. ¿La quieres, verdad?, pregunté, mi voz suave pero directa. Vicente sonrió con suficiencia, sus ojos vidriosos por el licor. ¿Quererla? Claro, pero ella. Es solo una chica ingenua. Mi familia no permitiría que lo arruinara todo. Continuó hablando entre dientes, revelando cómo su familia manejó a Sofía, cómo sobornaron a los médicos, cómo se aseguraron de que nadie hablara. Apreté mi copa, luchando por contener mi rabia, dejándole hablar. Cuando salió tambaleándose a la acera, revisé la grabadora. Cada palabra que dijo fue capturada, clara como una cuchilla. Le di la grabación a Estela, y casi vitoreó. Esto es lo que necesitábamos, Leonardo, dijo. Él mismo cavó su tumba. Pero sabíamos que la grabación por sí sola no era suficiente. Necesitábamos más pruebas para un golpe innegable. Estela contactó a una organización de derechos de la mujer con experiencia en enfrentarse a corporaciones poderosas. Aceptaron ayudar con todos sus recursos. Recopilamos todas las pruebas, la grabación de Vicente, partes del diario de Sofía y los documentos financieros de Mara Verde. Enviamos todo a la organización, que lo subió a un sitio web independiente junto con un artículo detallado que relataba la historia de Sofía y la de otras víctimas de los Landaverde. De la noche a la mañana, la historia se extendió como la pólvora en las redes sociales. El escándalo Landaverde explotó, recorriendo foros, publicaciones y comentarios. Grupos de derechos humanos se involucraron, y activistas por los derechos de las mujeres organizaron protestas frente a la sede del grupo Landaverde, con pancartas que exigían justicia. Surgieron otras historias, mujeres que habían sido coaccionadas, amenazadas o sobornadas por los Landaverde. Leí las palabras en la pantalla de mi teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. Lo conseguimos, Estela, dije en una llamada nocturna. Ella se rió suavemente. Todavía no, Leonardo. Esto es solo el principio. Pero los Landaverde no se quedaron quietos. Contraatacaron con una crueldad que no había previsto. En lugar de aparecer públicamente, operaban en las sombras. Una mañana, recibí un correo electrónico anónimo con una foto de Sofía tomada a distancia mientras estaba sentada en el parque metropolitano, con la mirada perdida. Adjunto había un breve mensaje: es tan frágil. ¿Podrá soportar otra ronda? Mi corazón se detuvo. Corrí al motel, comprobando que estuviera a salvo, y la encontré sentada con mamá, ilesa pero frágil. No le conté sobre el correo electrónico, no queriendo asustarla más, pero contraté a un viejo amigo del taller, un tipo corpulento llamado Miguel, para que la vigilara a distancia. Mientras tanto, los Landaverde atacaron a Estela. Dejaron de demandar directamente y en su lugar contrataron a hackers para atacar sus cuentas de redes sociales, intentando borrar publicaciones relacionadas con el escándalo Landaverde. Pero gracias a la plataforma segura de la Organización de Derechos de la Mujer, nuestros datos permanecieron a salvo. Estela, a pesar de la presión, se mantuvo firme. Intentan arruinarme, Leonardo. Pero estoy acostumbrada, dijo en una llamada, su voz temblorosa pero decidida. Tenemos a la organización detrás de nosotros. No pueden volver a tocarnos. Estela y yo seguimos investigando. Encontramos un nuevo testigo, un ex contable del grupo Landaverde que había renunciado después de descubrir pagos irregulares a hospitales y organizaciones benéficas para limpiar registros. El hombre, David, accedió a reunirse con nosotros en un pequeño café en el distrito de Fan, pero solo después de que Estela prometiera proteger su identidad. David, con el rostro surcado de arrugas y los ojos ansiosos, nos entregó una memoria USB con datos financieros que había copiado en secreto antes de dejar la empresa. No quiero involucrarme, dijo, con la voz temblorosa. Pero lo que hicieron, no está bien. Había otras chicas, no solo tu hermana. Los datos en la USB eran una mina de oro, transacciones detalladas, correos electrónicos internos entre la familia Landaverde y notas sobre cómo manejar casos como el de Sofía. Leerlo fue asfixiante, pero una sensación de triunfo comenzó a invadirme. Esto es todo, dijo Estela, sus ojos brillando.
Con esto, podemos llevarlos a los tribunales. Estela contactó a una organización legal sin fines de lucro especializada en proteger a víctimas de abuso, con vínculos con fiscales independientes fuera de la influencia de los Landaverde. Nos reunimos con ellos en una pequeña oficina en el centro de Guadalajara, donde una joven abogada llamada Elvira escuchó nuestra historia y revisó la grabación y los datos de David. Este es un caso grande, dijo, con expresión seria. Pero os ayudaremos. Necesitamos más testigos y tenemos que prepararnos para una demanda pública. Estela asintió, y sentí una nueva chispa de esperanza. Elvira nos presentó a un grupo de activistas dispuestos a ayudar a encontrar a otras víctimas de los Landaverde para fortalecer nuestro caso. Elvira y los activistas trabajaron incansablemente. Rastrearon publicaciones en redes sociales y comentarios anónimos bajo el hashtag Escándalo Landaverde, descubriendo a otras 3 mujeres que habían sufrido experiencias similares a las de Sofía. Una era una ex empleada del grupo Landaverde obligada a interrumpir un embarazo tras una breve relación con un ejecutivo. Otra era una secretaria amenazada con perder su trabajo si no manejaba su embarazo. La tercera, una joven que había trabajado en un hotel de Landaverde, dijo que fue silenciada tras acusar a Vicente de agresión. Escuchar sus historias fue como un estrangulamiento en mi corazón, pero también alimentó mi ira. Sofía no era la única víctima, y eso solo fortaleció mi determinación. Nos reunimos con estas mujeres en una habitación discreta en la oficina de Elvira, donde las luces fluorescentes iluminaban sus rostros heridos. Temblaban mientras compartían sus historias, pero sus ojos parpadeaban con una chispa de resiliencia. Pensé que era la única, susurró una mujer, Emma, con la voz ahogada. Me quedé en silencio por miedo, pero si esa chica, tu hermana, puede levantarse, yo también puedo. Le tomé la mano, le di las gracias, y en mi corazón, pensé en Sofía, en cómo ella, a pesar de su fragilidad, se había convertido en una inspiración para otros. Con el apoyo de Elvira, construimos un caso sólido que combinaba la grabación de Vicente, los datos financieros de David, el testimonio de Mara Verde y las historias de las nuevas víctimas. Estela siguió escribiendo, convirtiendo estos detalles en artículos afilados como cuchillas publicados en plataformas independientes y compartidos por organizaciones de derechos humanos. Cada artículo era una daga en el muro de poder de los Landaverde. Y esta vez, ese muro comenzó a agrietarse. Los inversores del grupo Landaverde comenzaron a retirarse, sus acciones se desplomaron en la bolsa. Las protestas frente a su sede crecieron, con pancartas que decían justicia para las víctimas y los Landaverde deben pagar. Una vez estuve entre la multitud, observando los rostros enfadados, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Esta era la lucha de Sofía, pero también la lucha de todos a quienes habían pisoteado. Los Landaverde, sin embargo, contraatacaron. Contrataron un nuevo equipo de relaciones públicas, publicando vídeos de propaganda donde Vicente aparecía arrepentido, afirmando que fue malinterpretado y que intentaba enmendar las cosas. Lloró en televisión, hablando de su amor por Sofía y de cómo fue presionado por su familia. Quise romper la pantalla, pero Estela me detuvo. Déjalo actuar, dijo fríamente. Cada mentira que dice solo hace que la gente se enfade más. Tenía razón. Las publicaciones en redes sociales empezaron a burlarse de Vicente, llamándolo fraude, y sus viejos amigos que antes lo elogiaban le dieron la espalda. Se convirtió en un paria, incluso en su propio mundo glamuroso. Mientras tanto, Sofía recuperaba lentamente algo de vida. Empezó a hablar más, aunque su voz seguía siendo débil. Una tarde, cuando la llevé a la oficina de Elvira para conocer a los activistas, me tomó la mano, sus ojos más brillantes de lo que los había visto desde que despertó. Leonardo, dijo. No sé si valgo todo esto. Pero estoy orgullosa de ti. La abracé, sintiendo como si mi corazón se hubiera reavivado. Tú eres la razón por la que empecé, Sofía, susurré. Y no pararé hasta que paguen. La demanda finalmente se presentó en un tribunal federal, un movimiento que Elvira llamó sin vuelta atrás. La fiscal independiente, una mujer dura llamada Eliana, revisó nuestro caso y aceptó llevarlo a juicio. Esto no es solo sobre Sofía, dijo, con voz resuelta. Es sobre un sistema de abuso protegido por el dinero y el poder. Les haremos responder. Una oleada de electricidad me recorrió. Por primera vez, creí que la justicia no era solo un sueño.
El juicio tuvo lugar en una sala de tribunal pequeña pero sofocante en el centro de Guadalajara, donde la luz del sol se filtraba a través de pesadas cortinas, proyectando sombras en el suelo de madera. Roberto Landaverde, con un traje caro y una mirada arrogante, se sentó en la mesa de los acusados, pero noté que sus manos temblaban ligeramente mientras se leían los cargos. Fue acusado de soborno, coacción y encubrimiento de delitos. Vicente, junto a su padre, parecía una sombra de sí mismo, su rostro pálido, sus ojos evitando el contacto. Elena, su madre, no apareció, pero yo sabía que estaba moviendo hilos desde lejos, tratando de salvar su imperio en ruinas. El día más crucial fue cuando Sofía testificó. Le rogué que no lo hiciera, temiendo que no pudiera soportar la presión, pero ella me tomó la mano, su voz firme. Leonardo, necesito hacer esto. No por mí, sino por las demás. Cuando entró en la sala, parecía frágil, su vestido verde pálido colgando holgadamente de su delgada figura, pero sus ojos ardían con una fuerza que nunca había visto. Contó su historia, su voz temblorosa pero clara, sobre los abortos forzados, las amenazas, la noche en que Vicente la agredió. Cuando dijo, yo no quiero que mueran. Solo quiero que sepan lo que se siente al tener miedo, la sala se quedó en silencio. Me senté en la última fila, las lágrimas cayendo en silencio, no de tristeza, sino de orgullo. Mi hermana rota se había levantado como una guerrera. El juicio se prolongó durante semanas con otros testigos. Emma, la secretaria, la trabajadora del hotel, testificando una por una. Cada historia era otra daga en el imperio Landaverde. La grabación de Vicente se reprodujo en el tribunal, su voz fría y cruel resonando, haciendo que incluso su propio abogado inclinara la cabeza. Los datos de David, junto con el testimonio de Mara Verde encontrado después de que huyera a otro estado, fueron pruebas irrefutables. Roberto Landaverde intentó justificarse, pero su voz flaqueó mientras Eliana, la fiscal, lo presionaba, exponiendo cada soborno, cada correo electrónico encubierto. Finalmente, llegó el veredicto. Roberto fue sentenciado a 5 años de prisión por soborno y coacción. El grupo Landaverde fue multado con millones, y la compañía se declaró en bancarrota poco después, ya que los inversores se retiraron por completo. Vicente escapó de la prisión pero fue rechazado por la comunidad. Su reputación quedó reducida a cenizas. Oí que se fue de Guadalajara, viviendo en la oscuridad en algún lugar, solo. Elena intentó salvar las cosas, pero ella también se desvaneció del centro de atención, dejando atrás una familia una vez poderosa, ahora solo una cáscara vacía. Volvimos al motel donde mamá y papá esperaban. Mamá se sentó en un viejo sillón, con las manos fuertemente entrelazadas, sus ojos todavía llenos de preocupación a pesar de mi relato de la victoria en el tribunal. Papá se quedó junto a la ventana, mirando la calle vacía como si esperara que nuestra casa de madera de 2 pisos resurgiera de las cenizas. Cuando Sofía entró, mamá rompió a llorar y corrió a abrazarla. Mi niña, sollozó, acariciando el pelo de Sofía como cuando era pequeña. Lo siento. Siento tanto no haberte protegido. Papá se giró, con los ojos rojos. Y por primera vez en mi vida, lo vi arrodillarse ante Sofía, tomando su mano. Tuve miedo durante demasiado tiempo, dijo, con la voz ahogada. Te dejé sola. Lo siento, mi niña. Sofía los miró, sus ojos brillando con lágrimas, pero negó con la cabeza. Mamá, papá, no es vuestra culpa, susurró. No fuisteis crueles, solo cobardes, y a veces la cobardía también mata. Sus palabras cortaron como un cuchillo, no por culpa, sino porque eran la verdad cruda y dolorosa. Me quedé allí mirando a mi familia y sentí que mi corazón se oprimía. Habíamos derrotado a los Landaverde, pero el costo eran cicatrices que nunca sanarían. Tomé la mano de Sofía, tirando de ella para que se sentara a mi lado. No tenéis que disculparos, dije, mi voz baja pero firme. Hicimos lo correcto. Y a partir de ahora, reconstruiremos. No solo por ti, sino por todos nosotros. Ella asintió, pero sus ojos llevaban una profunda tristeza, como si supiera que, a pesar de que se había hecho justicia, lo que había perdido sus hijos no nacidos, su capacidad de ser madre y un trozo de su alma nunca volvería. En los días que siguieron, Sofía comenzó a cambiar. Slowly, she started volunteering, meeting women who had been abused, listening to their stories, and sharing her own, not for pity,
but to inspire. I watched her stand before a group of women at a community center, her voice trembling but powerful. I lost so much, she said. But I learned we don't have to stay silent. We can stand up, and we can win. The women clapped, some cried, and I stood in the corner of the room, tears falling silently. My Sophia was back, not the radiant girl of the past, but a strong woman freed from pain. Decidí usar la compensación de la demanda para algo significativo. Después de muchas noches sin dormir, abrí un centro de apoyo para víctimas de coacción en Guadalajara, llamándolo Haven House, casa refugio, un lugar seguro para personas como Sofía, donde pudieran encontrar ayuda, ser escuchadas y tener la oportunidad de empezar de nuevo. Mamá y papá también empezaron a cambiar. Mamá se involucró en el centro, cocinando para las mujeres que venían en busca de ayuda, y vi cómo redescubría la alegría de cuidar a los demás. Papá, aunque todavía callado, empezó a ayudarme a arreglar el centro, usando las manos que una vez trabajaron en los ferrocarriles para reconstruir paredes, como si estuviera reconstruyendo nuestra familia. Una tarde, mientras Sofía y yo estábamos sentados en la pequeña oficina de Haven House, sacó un viejo boceto, un dibujo de la casa de sus sueños que había diseñado cuando trabajaba en la firma de diseño. Solía pensar que construiría una casa como esta, dijo, su voz melancólica. Pero ahora creo que quiero construir lugares como Haven House, no solo para mí, sino para todos los que lo necesiten. Sonreí, tomando su mano. Ya lo has hecho, pequeña. Y siempre estaré aquí construyendo contigo. Un año después, Sofía y yo estábamos en la orilla de Puerto Vallarta, un lugar que una vez dijo que quería visitar conmigo cuando éramos jóvenes. La brisa marina soplaba, trayendo el aroma de la sal y una sensación de libertad, enredando su largo cabello, ahora cuidadosamente atado con un fino pañuelo. Llevaba un suéter gris claro, con los brazos envueltos alrededor de sí misma como para aferrarse a un poco de calor en la tarde fría. Me paré a su lado, observando las olas romper contra la orilla, constantes como el latido de un mundo en continuo movimiento. Finalmente puedo respirar sin sentirme culpable, susurró Sofía, su voz suave pero segura, una leve sonrisa en sus labios. No tan radiante como antes, pero genuina, como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes después de una tormenta. Nuestra nueva casa en las afueras de Guadalajara, posible gracias a la indemnización de la demanda, se había convertido en un lugar de sanación. No era grandiosa, no como las mansiones que Sofía diseñó una vez. Pero era nuestra, una casa modesta con un porche lleno de margaritas blancas de mamá y jóvenes robles que se estiraban hacia arriba en el patio. Mamá, habiendo encontrado algo de paz, solía sentarse en el porche cada mañana preparando té y mirando el jardín, sus ojos ya no nublados por la preocupación. Papá, cuyas manos una vez temblaron de impotencia, comenzó a trabajar en un taller de carpintería cercano, fabricando sillas y mesas para Haven House. Para compensar los días que me quedé en silencio, me dijo una vez, su voz baja pero significativa, sus ojos brillando con una determinación que nunca antes había visto. Asentí, lo abracé y sentí el cambio en él. No una gran transformación, sino pequeños y firmes pasos, como la forma en que nuestra familia se estaba reconstruyendo. El vínculo entre Sofía y yo era el fuego que me mantuvo en pie. Ella fue la razón por la que comencé esta lucha, y ahora era la razón por la que seguía adelante. Cada vez que la veía de pie ante las mujeres en Haven House, compartiendo su historia con una voz temblorosa pero resiliente, sabía que nuestra conexión no era solo de protección. Era una promesa de que nunca nos abandonaríamos, sin importar cómo el mundo intentara separarnos. El silencio, me di cuenta, tenía un precio muy alto. El miedo de mamá y papá, mi vacilación y las veces que Sofía eligió guardar silencio con Vicente, todo dejó cicatrices que nunca podrían borrarse. Pero ese silencio me enseñó que cada momento que no hablamos es una oportunidad para que el mal persista. Pensé en las mujeres que se levantaron en el tribunal, aquellas que habían tenido miedo pero eligieron hablar. Y entendí que su derecho a vivir, a ser respetadas el derecho de Sofía era algo que nadie tenía el poder de quitar. Una noche, mientras Sofía y yo estábamos sentados en el porche de nuestra nueva casa bajo las parpadeantes luces de la calle tranquila, ella sacó su viejo y gastado diario, todavía atesorado como una reliquia. Leonardo, dijo, su voz suave pero clara. Pensé que nunca superaría esto. Pero tú, mamá, papá y Haven House, todos me salvasteis. La miré, las lágrimas cayendo en silencio, y dije, no, pequeña.
Te salvaste a ti misma. Yo solo te acompañé en el viaje. Me senté a su lado, contemplando el cielo estrellado, las estrellas parpadeando como pequeñas llamas en la oscuridad. Nadie tiene derecho a permanecer en silencio ante la injusticia, dije, mi voz baja pero firme. Porque cada silencio entierra otra vida. Sofía asintió, dejó su lápiz y apoyó la cabeza en mi hombro. Tienes razón, susurró. Y no volveré a quedarme en silencio. Nuestra historia no terminó en un triunfo rotundo, sino en pequeños pasos, momentos de sanación y la promesa de seguir luchando, no solo por nosotros, sino por todos los que necesitan una voz. La justicia puede llegar tarde, pero nunca pierde su voz. Haven House sería una luz guía, y nuestro nuevo hogar, aunque sencillo, sería para siempre el lugar donde nuestra familia se reencontró después de todo el dolor y la pérdida.